universidad o institución a la que pertenecen, correo electrónico en el chat ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Además, en el chat podrán escribir las preguntas que tengan durante el transcurso de la presentación, las cuales serán tomadas en cuenta para la ronda de preguntas al finalizar la exposición del tema. Ahora, antes de comenzar, nos presentaremos brevemente. Somos el Taller Estudiantil de Animales de Compañía, más conocido como TAC, perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el cual fue creado en el año 2003, con la resolución rectoral de fecha 07 de enero del 2004. Entre sus objetivos, tiene el de fomentar en los futuros médicos veterinarios la importancia de la capacitación permanente, así como integrar a los diferentes médicos veterinarios. Asimismo, queremos agradecer la presencia de estudiantes y profesionales de medicina veterinaria, el cual están reunidos el día de hoy en nuestro primer seminario virtual, el cual está titulado Introducción a la anestesia felina. Los gatos no son perros chiquitos. Está organizado en coordinación con el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, CERSEU, de la Facultad de Medicina Veterinaria. Asimismo, agradecemos la presencia y el apoyo de nuestra asesora, la médico veterinaria Rosa Perales Camacho, la cual es vicedecana académica y docente de la facultad y responsable del desarrollo de nuestras actividades. Además, agradecemos también la presencia del doctor Gianmarco Rojas, quien aceptó gentilmente participar brindándonos su experiencia y conocimientos en este seminario. A continuación, cedemos la palabra a nuestra asesora, la médico veterinario Rosa Perales, para que pueda brindarnos sus palabras e inicie la presentación del evento. Muchas gracias, Michelle. Espero que todos me puedan escuchar. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a este webinar que ha sido organizado o está organizado por nuestros grupos estudiantiles. Como he mencionado, es el Taller de Animales de Compañía. Para mí es un orgullo como docente de esta casa de estudios ver cómo nuestros estudiantes, a pesar de las dificultades que estamos pasando, continúan con los objetivos trazados por los fundadores del TAC, como es la capacitación. No solamente a los estudiantes de medicina veterinaria, sino también a egresados, graduados y titulados, ya que esta es una manera de mantenernos actualizados. Felicitaciones, equipo. También quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestro expositor, el médico veterinario especialista, candidato a magíster, Gianmarco Rojas Moreno, por darnos la oportunidad de compartir su tiempo y también aprender de su experiencia y conocimientos. Muchas gracias, Gianmarco. Como ustedes están viendo en la presentación, tenemos ahí parte del currículum vitae de nuestro expositor, que es titulado en medicina como médico veterinario de la Universidad del Estado de Santa Catarina, en el Brasil, y hizo residencia también en el Hospital Veterinario de esta universidad. Su título de médico veterinario especialista es en conservación de fauna silvestre de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde también ha realizado el curso de maestría y por eso es candidato a magíster en ciencias veterinarias con la especialidad de conservación de fauna. Es profesor responsable de la Universidad Científica del Sur en la asignatura de emergencias veterinarias y de anestesiología veterinaria de animales domésticos y exóticos. También es miembro de asociaciones a nivel nacional como fundador de la Asociación Peruana de Anestesia, así como también de la American Association of Zoo Veterinarians. Es autor de capítulos de libros, publicaciones y también conferencista invitado en congresos, talleres, cursos nacionales e internacionales, por lo cual nos llena de orgullo tenerlo como expositor. A continuación los dejo en compañía de él. Aprovechen su experiencia y conocimiento. Tengan todos muy buenas tardes y disfruten de este seminario.
Gracias. Adelante, Gianmarco, por favor. Gracias, doctora. Un placer, como siempre, estar con todos ustedes y como parte de esta vía docente también apoyar a los alumnos y felicitarlos por esta iniciativa que han tenido en el desarrollo de esta actividad. No vamos a iniciar esta sesión, vamos a intentar en este lapso de tiempo poder presentar un poco de lo que se trabaja en anestesia felina, ¿no? Quitando ese concepto que mucha gente tiene de que los gatos son perros chiquitos y a partir de esa cuestión, pues terminamos pensando que el manejo anestésico va a ser bastante sencillo, ¿no? Voy a intentar graficar en esta hora y poquito que tenemos de encuentro entre nosotros un poquito de la experiencia de lo que se tiene actualmente en el manejo anestesia en el paciente felino, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que existe, de hecho, muchas características muy particulares en el principio de la anestesia felina que difieren totalmente de lo que nosotros tal vez hemos aprendido en la universidad, donde el enfoque va mucho más para pacientes del tipo canino, ¿ya? Y una de las premisas esenciales que hay que tener siempre es que antes de todo, antes de hacer anestesia, lo que tenemos que tener listo es saber cómo se va a recuperar este paciente, ¿ya? Es un paciente muy diferente a lo convencional y por ende uno de los riesgos que se tiene generalmente en la anestesia felina es sin duda el proceso de recuperación. En cuanto a su temperamento, son animales muy especiales, ¿no? Ya para los que hemos tenido práctica y experiencia con los animales, sabemos que son bastante curiosos desde el punto de vista del abordaje, de su comportamiento, de su visión del mundo, que es totalmente diferente a la de un perro, ¿no? Son animales que generalmente no muestran dolor, ¿no? O ningún tipo de molestia de manera fácil, porque al sentirse, digamos, seres superiores, jamás van a mostrar algún tipo de señal de debilidad sobre nosotros, sobre todo que ellos nos consideran siempre inferiores, ¿no? Y eso ténganlo siempre como premisa, que para los gatos nosotros somos sus mascotas y no al contrario. Y se deprimen muchísimo posanestesia, y esto tiene que ver, entre otros factores, con un desorden que ellos tienen desde el punto de vista metabólico y enzimático que hace con que el desarrollo del circuito normal que nosotros estamos acostumbrados a ver de la recuperación anestésica que ocurre con un perro, por ejemplo, pues no ocurra de la misma manera con un paciente felino. Y de hecho, una de las cosas que tenemos que tener clara también es que en el caso de gatos, de hecho las sedaciones preanestésicas nos van a ayudar muchísimo para tener un manejo anestésico más adecuado al paciente. Así que no hay que tener miedo del manejo de estas sedaciones o tranquilizaciones previas a una anestesia propiamente dicha. El gato en general es un animal que se torna muy reacio, ¿no?, al manejo, ¿no? De hecho, la canulación venosa es súper difícil, ¿no? Es muy raro que nosotros podamos hacer una buena, ¿no?, captación, una buena colocación de un catéter intravenoso en un paciente que no ha pasado por una sedación previa. Existen obviamente sus excepciones, pero son raras, ¿no? Las rutas parenterales, de hecho, son interesantes, pero no necesariamente funcionan tan bien como funcionarían en otra especie. No todas las especies de felinos en el mundo pues tienen una gran masa muscular, y si hablamos de los gatos domésticos estamos hablando de un animal que probablemente tenga una masa muscular muy diferenciada y muy poco irrigada, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar en cómo es la musculatura de un felino, pues una musculatura casi blanca, rosácea, ¿no? Y esto quiere decir que de hecho la vascularización muscular no es tan rica como ocurriría pues en otras especies de carnívoros, ¿no? Si nosotros comparamos a un gato doméstico, por ejemplo, con un gato silvestre, el gato silvestre tiene una masa muscular roja, muy roja, y esto indica obviamente que la actividad que él tiene es totalmente diferente. En el caso del felino doméstico, ha tenido una cierta adaptación a nosotros y eso hace con que
sean animales que de hecho tienen características bastante particulares en cuanto a la absorción y la redistribución de los fármacos de manera cavitaria. Y las cámaras de inducción pues se tornan en algún momento como una opción también interesante para el proceso de preparación de estos pacientes. Desde el punto de la farmacología, una de las cosas tal vez más nefastas que se puede hacer pensando en la anestesia de gatos es la famosa extrapolación, ¿no? Extrapolar protocolos que se emplean tanto para sedación como para anestesia de canes para gatos es un gravísimo error, ¿no? Sabemos que las dosis, los fármacos, la manera de administración son totalmente diferentes en cuanto a su funcionamiento cuando hablamos de perros y hablamos de gatos, ¿no? Mezclas comúnmente asociadas de alfa-2 agonistas como benzodiazepinas, eventualmente algunos opiáceos, y también la ketamina son sin duda las combinaciones más empleadas en el caso de felinos. Hay que pensar también que en cuanto a su metabolismo, los gatos son animales extremadamente carnívoros, ¿ya? Y presentan, de hecho, algunos déficits metabólicos desde el punto de vista funcional, ¿no? El sistema microsomal hepático tiene una deficiencia de citocromo P450 y eso hace con que sean animales que no metabolicen muy bien los fármacos. Y no solamente estoy hablando de los fármacos en el proceso de activación, sino también en el proceso de excreción y de eliminación de los fármacos que de hecho también hacen con que la dinámica farmacológica de este tipo de pacientes se torne bastante compleja, ¿no? Y además presentan una escasa capacidad de glucuronización de conjugados de sulfato, lo que torna el proceso de recuperación para algunos anestésicos pues bastante difícil y mucho más si hablamos de un paciente con algún tipo de falencia o deficiencia preexistente. En cuanto al tamaño, la gran mayoría, no todos, existen gatos excepcionales, pero la gran mayoría son animales que tienen menos de 5 kilogramos, ¿no? Entonces, el manejo de los pesos exactos deben ser totalmente prioritarios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado sobre aplicación de fármacos. Aparentemente esto no generaría mayores problemas, pero en realidad cuando ya vemos un estudio mucho más detallado y si pensamos que son animales que tienen generalmente problemas a nivel de metabolismo de los fármacos, obviamente las consecuencias que se generan en el proceso de una intoxicación son mucho mayores a las que podemos observar, por ejemplo, en el caso de un canino. La gran diferencia es lo que hablamos al inicio, el temperamento. Un gato no te va a demostrar que está mal hasta que realmente está muy mal, ¿ok? Tienen poca masa muscular, entonces los puntos de inyección se van a reducir a algunos pequeños puntos. Los cuádriceps son sin duda los más empleados, pero también en algunas especies un poquito más grandes, en algunas razas un poquito más grandes, podemos trabajar con la aplicación también lumbar, ¿ya? Debido a su tamaño y a la gran exposición que tienen de la parte superficial de su cuerpo, son animales que son bastante sensibles a cuadros de hipotermia, ¿ya? Pierden fácilmente calor y lo recuperan muy lentamente. Hay que tener claro también que debido justamente a ese tamaño pequeño, el diámetro de sus vías aéreas son bastante reducidas y son animales que tienden a tener cedorrea. Se sobreestimulan con cualquier cosa que caiga en su boca, ¿ya? Entonces, la sobremanipulación y la intubación mal realizada son sin duda factores que van a complicar el proceso de anestesia, no solamente en el transquirúrgico, sino también en el proceso de recuperación. Y los circuitos respiratorios tienen que ser siempre de poco espacio muerto, ¿no? Escasa resistencia, sin ningún tipo de válvula, y dentro de este grupo, pues, el té de aire y el sistema de Bain son los más empleados en el caso de felinos. La hipotermia debe entenderse como un proceso que se va a retroalimentar de manera constante durante todo el proceso anestésico, ¿ya? Esto desencadena una serie de inconvenientes en el proceso anestésico y también en el de recuperación. Por ejemplo, estamos hablando de un paciente que a pesar de que pueda ser que ya haya metabolizado parcialmente los anestésicos, va a generar que su recuperación se torne muy lenta. Muchas veces nosotros también podemos fomentar este cuadro de hipotermia cuando administramos algunos fármacos vasodilatadores como por ejemplo acepromacina, propofol o agentes inhalatorios. Y estos, de hecho, al generar esta vasodilatación, aumentan mucho la pérdida de calor de manera periférica. Y la administración de fluidos de manera intravenosa
a temperatura ambiente también es un factor que puede generar o aumentar inclusive el proceso de hipotermia. Entonces siempre hay que tener cuidado con el manejo del paciente en el periodo pre, trans y posanestésico para evitar justamente cuadros como el de hipotermia. Es muy común también que la exposición de las cavidades durante procedimientos quirúrgicos aumente mucho la pérdida de temperatura, ¿no? Esto ocurre básicamente por evaporación. También el lavado de las cavidades corporales con fluidos a temperatura ambiente va a aumentar todavía el cuadro de hipotermia, y temperaturas ambiente muy frías en el quirófano también podrían desencadenar un cuadro de hipotermia. Es importante también pensar que en animales que están pasando por un periodo de anestesia inhalatoria, pues el flujo de oxígeno es obviamente un gas que es helado, ¿no? También va a jugar un papel importante en la termorregulación del paciente, haciendo con que la parte interna, ¿no? Que es donde llega básicamente el oxígeno a través de los pulmones, genere una pérdida de calor también considerable, ¿no? El intercambio gaseoso también, de manera exagerada, puede generar también cuadros de hipotermia. Y de hecho, un factor que es importante y que muchas veces no lo consideramos, que es la disminución del metabolismo en estos pacientes bajo anestesia, también genera una menor producción de calor y por ende cuadros de hipotermia también. ¿Cómo podemos prevenir esto? Bueno, existen diferentes formas en las que nosotros podríamos adaptar el manejo de nuestro paciente para disminuir los cuadros de hipotermia. Las mantas aislantes y calefactoras son tal vez los puntos iniciales para un proceso de manejo de temperatura en pacientes transquirúrgicos. Intercambiadores de humedad y calor, que son básicamente unas mantas especiales que nos permiten trabajar con un contacto indirecto en el paciente. La mayoría de estas son importadas de Estados Unidos o de Europa y que tienen una característica muy interesante porque permiten calentar de manera superficial a todo el animal y eso evita también que el animal pierda calor a la intemperie, ¿ya? Es importante el manejo de este tipo de equipamiento, pero obviamente se pueden reemplazar por otros mucho más baratos, ¿ya? Y de hecho, una de las cosas que nosotros podemos considerar siempre para evitar también cuadros de hipotermia es trabajar con agentes anestésicos de vida corta, haciendo con que el proceso de depresión metabólica también sea corto, mejorando obviamente la recuperación de nuestro paciente a corto plazo. En cuanto al ayuno preoperatorio, es un poquito complejo definir esto de una manera simple, ¿ok? Lo que tenemos claro es que los felinos generalmente son animales que comen pequeñas cantidades varias veces al día, ¿ya? Y de hecho, el objetivo de este ayuno tiene dos motivos. Uno, que el animal obviamente no vomite o no tenga regurgitaciones, y esto podría generar un cuadro de reflujo, ¿no? O un cuadro de obstrucción de las vías aéreas superiores, pero al mismo tiempo también animales que comen, digamos, volúmenes mucho mayores, hacer con que se disminuya el tránsito de sangre hacia las vísceras, ¿no? Principalmente intestino y estómago, haciendo con que se pierda parte de la presión sanguínea periférica, que es la que nosotros requerimos en este momento, y haciendo con que la función cardiovascular y la volemia en consecuencia no se mantenga de manera adecuada. Entonces, estos factores son interesantes para considerar. ¿Cuánto tiempo debe ayunar entonces un gato? Pues va a variar mucho dependiendo del tamaño, ¿ya? Los sólidos pueden ir desde 6 hasta 8 horas, ¿no? Considerando que tenemos gatos con un gigante ruso que puede llegar a los 8, 9 kilos, hasta 10 kilos sin ningún problema, y animales pequeñitos, ¿no? Que pueden tener un peso en promedio de 2 kilos y medio a 3 kilos y medio, cuanto mucho, ¿ya? Y lo que sí, la dieta hídrica de preferencia entre 2 a 3 horas antes. Hay que tener claro que los felinos tampoco no es que ingieran mucha agua, entonces esto es interesante para poder tener un manejo adecuado de los procesos digestivos, haciendo con que el animal llegue a quirófano en una condición bastante adecuada, evitando los accidentes que mencionamos anteriormente. No se recomienda de ninguna manera exceder estos tiempos, esencialmente porque en animales pequeños es muy común que nosotros observemos cuadros de hipoglucemia y eso genera también un desorden metabólico ya en pacientes que tienen este desorden de manera fisiológica, haciendo con que el proceso
de metabolismo de los anestésicos pues no sea el ideal. ¿Ya? Ojo, no solamente me refiero a la recuperación, sino también al proceso en sí del desarrollo de la anestesia transquirúrgica. Y si no se hace un ayuno adecuado, es muy común que los felinos tiendan a vomitar, y esto es muy sencillo en realidad, y esto pasa porque hay un aumento en cuanto al estímulo del centro del vómito, y además, obviamente, la presencia de sustancias ajenas a nivel de la boca podrían también generar este tipo de respuesta. Y es muy común también cuando se asocian algunos fármacos alfa-2 agonistas. Vamos a hablar un poquito de flioterapia. Como objetivo general, nosotros tenemos que tener claro que la flioterapia, pues, es la que nos permite manejar la volemia y la perfusión tisular periférica, y obviamente mejorando también el retorno venoso, ¿no? Esto va a mejorar mucho la perfusión pulmonar, la filtración glomerular y la irrigación a nivel del cerebro, ¿ya? Además de todo esto, este movimiento de líquidos, tanto intra como extravascular, genera un equilibrio adecuado a nivel de ácido-base, haciendo con que todos los procesos metabólicos ocurran de manera natural y de manera adecuada. En vista de esto, cuando nosotros pensamos en la flioterapia como parte del complejo de la anestesia, las funciones de la flioterapia van a ser siempre asociadas a un adecuado manejo de la anestesia durante la cirugía, ¿ya? El acceso venoso, por ejemplo, nos va a permitir prevenir el aparecimiento de problemas de hemodinamia durante el proceso anestésico. Además, nos sirve para la reposición de pérdidas hídricas provocadas por la propia cirugía. Entonces es importante el hecho del manejo de una vía de acceso inmediato. ¿Cuánto se debe colocar? Bueno, de manera general, la literatura menciona que en caso de felinos podemos trabajar en rangos de 5 hasta 20 ml. La realidad, con publicaciones más recientes, nosotros sabemos que podemos trabajar con volúmenes de 2 a 5 ml por kilogramo por hora y va a estar más que suficiente. Porque ya se ha demostrado que inclusive pérdidas transquirúrgicas jamás van a exceder los 5 ml kilogramo por hora de reposición de cristaloides, haciendo con que se puedan manejar de manera adecuada. Siempre se recomienda el trabajo con infusores pediátricos o una incorporada, que es el Volutrol básicamente, o perfusores o bombas de infusión digitales, ¿ya? A mi parecer, cuando hablamos de pacientes de pequeño tamaño, la administración, el flujo y el volumen de administración de la flioterapia es importantísima, porque esta puede generar un beneficio para el paciente si se maneja de manera adecuada, pero también puede generar un inconveniente muy grande si se maneja de manera inadecuada, tanto para menos como para más. ¿Cuáles van a ser estos riesgos que nosotros normalmente encontramos con el manejo de la flioterapia? Cuanto más exacta va a ser nuestra flioterapia, mejor va a ser para el manejo del paciente. De hecho, esa exigencia de exactitud es muy superior a la que se trabaja en el caso de pacientes felinos, ¿ya? Y es importante que nosotros tengamos claro también que sería ideal que pudiéramos trabajar con pacientes que estén sanos, ¿no? Pero en general, cuando nosotros pensamos en un paciente felino que va para una anestesia, va para una cirugía, muchas veces este paciente llega con algunas condiciones preexistentes, ¿ya? Aún así, dentro de una condición normal, en un paciente sano, podríamos tener claro que volúmenes excesivos podrían descompensar de manera rápida a nuestro paciente, generando cuadros de hidronefrosis, hemodilución, sobrecarga cardíaca, un retorno o reflujo pulmonar y el edema intersticial, que es un factor más raro, pero que puede ser bastante ocurrente, sobre todo en pacientes pediátricos o en pacientes con anemia preexistente. La oxigenoterapia, de hecho, también es un componente importantísimo para preservar la estabilidad respiratoria en los pacientes felinos durante, antes y después de la anestesia, ¿ya? De hecho, la oxigenoterapia nos permite preparar al paciente para una mejor respuesta anestésica. Es además indispensable en el caso de pacientes pediátricos, geriátricos y con una enfermedad respiratoria compensada o no compensada. Y los flujos de oxígeno, tanto como el nivel de ofrecimiento, tiene que ser siempre de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? Nosotros no podemos estandarizar un flujo,
una cantidad, digamos, de oxígeno de manera estándar, sino que tenemos que hacer un análisis constante de nuestro paciente para identificar si el animal está bien ventilado o no. Lo mismo ocurre en el caso de la flioterapia. No voy a entrar en mucho detalle por una cuestión de tiempo, pero existen maneras en las que nosotros podemos evaluar la flioterapia de manera rápida, ¿no? Y verificando si los componentes que nosotros estamos incrementando en el proceso de flioterapia están siendo manejados de manera adecuada, lo que permite obviamente un manejo mucho mejor de la anestesia durante el proceso quirúrgico. Hablemos un poquito ya de anestesia propiamente dicha, ¿ya? Entonces, la medicación preanestésica es una condición importantísima en medicina felina y ya vimos al comienzo que muchas veces no podemos hacer nada sin el manejo de una presedación. Los objetivos generales de la MPA, entonces, en el caso de felinos, va a ser disminuir, de hecho, el estrés y disminuir la liberación de las catecolaminas endógenas, adrenalina, noradrenalina, que son, desde el punto de vista de anestesia, totalmente indeseables. Si hablamos de gatos, peor todavía. Va a facilitar muchísimo el manejo del paciente en el preoperatorio y puede servir inclusive de inducción, ¿no? Para hacer una inducción mucho más segura, una recuperación mucho más suave y mucho más tranquila, de hecho, y haciendo con que el proceso anestésico pues se complete, no solamente en el proceso transquirúrgico, sino también en el manejo de nuestro paciente antes y después del objetivo que nosotros tuvimos inicialmente, que es la cirugía. Permite además la realización de procedimientos diagnósticos antes de la cirugía, ¿no? Si manejamos obviamente componentes anestésicos que no alteren valores ideales que nosotros queremos analizar, pues es importante también el uso de la medicación preanestésica. Y también nos permite realizar algunos procedimientos levemente cruentos sin necesidad de llegar a una anestesia propiamente dicha. ¿Ya? Es importante esto, ¿por qué? Porque muchos procedimientos, ¿no? En el caso de felinos, se pueden manejar inclusive con procedimientos asociados más a medicación preanestésica que a anestesia propiamente dicha. ¿Ok? Y de hecho, una de las funciones importantísimas de la medicación preanestésica es la reducción de las dosis de los anestésicos reales o inductores totales que utilizamos en la mayoría de estos pacientes. Una de las cosas también que permite la EPA es preparar al paciente para la cirugía, inclusive antes de la inducción anestésica, ¿ya? Entonces, un paciente como el que vemos en la imagen, que está presedado, probablemente con una neuroleptoanalgesia, nos permite hacer toda la parte de preparación del paciente sin necesidad de tenerlo bajo una inducción propiamente dicha. Otra cosa que nos ofrece la anestesia previa, ¿no? La medicación preanestésica, es que va a disminuir o inclusive eliminar algunos efectos deleterios que son provocados durante el proceso anestésico o durante el proceso quirúrgico, como por ejemplo estrés, dolor, ¿no? Insuficiente sedación, insuficiente relajamiento muscular. O sea, todo eso que normalmente nosotros no queremos ver en el proceso quirúrgico puede ser previamente manejado en la preanestesia. Una de las formas más importantes de preanestesia, y es la que hoy día usamos casi siempre en la mayoría de nuestros pacientes, no solamente domésticos, sino también silvestres, es la neuroleptoanalgesia, ¿no? Que yo la considero como la simplicidad de la excelencia. Apenas combinaciones simples podemos lograr realizar procedimientos cruentos de corto periodo con una mínima depresión cardiorrespiratoria, lo que lo torna pues una técnica bastante importante en el manejo de pacientes con características de no estabilidad y también en pacientes con alteraciones preexistentes. Básicamente la neuroleptoanalgesia es una combinación de un tranquilizante, fenotiazínico, benzodiazepínico o alfa-2 agonista asociado a un analgésico opioide generalmente. ¿Okay? Esta combinación nos permite tener un manejo del paciente con una tranquilización, una sedación y una analgesia variable, ¿no? Dependiendo obviamente de lo que empleemos en nuestra rutina. Podemos trabajar para pacientes sin ningún tipo de alteración previa, combinaciones de acepromacina, ¿no? Que es un fármaco bastante barato, mezclado con oximorfona o con tramadol, ¿ya? En el caso de felinos. Básicamente me voy a enfocar en felinos. Ojo, esto no necesariamente va a ser válido para perros, pero en felinos estamos hablando ahora. Es un protocolo bastante seguro, tiene un buen manejo de dolor con una sedación buena,
bastante profunda, dosis dependiente en realidad, y con una tranquilización bastante adecuada. El problema de esta combinación es que la recuperación se torna un poquito prolongada justamente por el efecto de la acepromacina. La analgesia puede durar entre 2 a 4 horas aproximadamente y nos permite trabajar en procedimientos cruentos, ¿no?, de corto periodo de trabajo. Para pacientes con TEC, ¿no?, o para pre-OVH o para laparoscopías, podemos también asociar acepromacina con atropina. Ya esto tiene una explicación en realidad y es básicamente para disminuir los efectos de un fármaco que es la cilatina esencialmente, ¿no? Entonces esto esperamos solamente unos minutos para que la atropina principalmente llegue a su ápice de efecto y que realmente sirva para contrarrestar los efectos pues no deseados de la silacina. Esto asociado a un butorfanol nos permite trabajar en procedimientos cortos, ¿no?, en pacientes con TEC, por ejemplo, en los que no queremos aumentar la presión intracraniana, haciendo con que la cirugía sea bastante estable y menos accidentada que con el uso de otros agentes, como por ejemplo la ketamina, que está totalmente contraindicada en este tipo de casos. Para cirugías selectivas ya actualmente se puede utilizar combinaciones mucho más adecuadas, como la dexmedetomidina con el butorfanol, que nos permiten inclusive cirugías invasivas, ¿no?, de corto periodo de tiempo y con una recuperación totalmente rápida, ¿no? Generalmente ambos fármacos pueden ser reversibles, ¿no? Podemos trabajar con el uso de un antagonista opioide como la naloxona y con la tipamezol, y esto hace con que se pueda trabajar con cierta calidad. Para cirugías oftálmicas u odontológicas también podemos hacer algunas intervenciones, digamos, a ese nivel, utilizando una mezcla de dexmedetomidina con el midazolam, ¿no? Esta combinación nos permite un tiempo de hasta 30 minutos efectivo, ¿no?, y que nos podría dar la ventaja de poder trabajar en condiciones de quirófano sin necesidad, por ejemplo, de llevar una anestesia totalmente completa. La gran ventaja de esto es que nos permite igual una intubación y nos permite manejar al animal con oxígeno de soporte. Y si tuviéramos que prolongar el efecto, pues lo adicionamos simplemente a abrir el vaporizador y mantener al animal con una anestesia inhalatoria por un periodo de tiempo mayor. ¿Ok? Entonces nos permite trabajar a ese nivel, obviamente dentro de condiciones que sean adecuadas a lo que se adapte su sala de quirófano. En animales más nerviosos, es una mezcla de estos tres, ¿no?, dexmedeto, butorfanol y midazolam. Es una mezcla muy interesante, nos provee una adecuada analgesia, excelente en realidad, con una muy buena sedación y amnesia y un relajamiento muscular también muy interesante, lo que también nos permite hacer cirugías de corto periodo de tiempo. En este caso, particularmente, yo quito muchas veces la dexmedetomidina, ¿no?, básicamente, y dejo el butorfanol y el midazolam que terminen su acción de manera normal para que la recuperación sea mucho más tranquila y sin ningún tipo de dolor. En pacientes gerontes, la dexmedetomidina con el butorfanol es una opción muy interesante para procedimientos de corto periodo. Ambas tienen un poder sinérgico muy bueno, lo que hace que reduzca muchísimo la dosis de la dexmedetomidina. Podríamos, de hecho, tener cirugías cortas. Ya hay que recordar que en el caso de los pacientes gerontes, el manejo de dolor es un poquito diferente al de un paciente normal. Existen algunas características que en realidad no voy a detallar ahora, pero que podrían, digamos, requerir de un manejo totalmente diferente, ¿no?, tanto en sensibilidad como en hipersensibilidad en algunas cuestiones de dolor, ¿ya? La anestesia disociativa, en el caso de los felinos, vamos a mencionar algunos protocolos prácticos que pueden ser empleados en la rutina, ¿no? Básicamente lo que nosotros buscamos con este tipo de técnica es esencialmente la inmovilización, ¿no? La inmovilización es súper práctica, mantiene la conciencia del animal, no quita los reflejos de protección y se puede trabajar con un paciente en condiciones bastante favorables. ¿Cuál es el gran problema? Que no genera analgesia.
y obviamente el animal siente todo lo que está pasando a su alrededor. ¿Ok? Ahora, la ketamina es totalmente segura y no mata, pues tampoco es verdad, ¿no? La ketamina en dosis inadecuadas, en reaplicaciones, puede generar algunos problemas. Inclusive existen algunas razas de felinos que tienen más sensibilidad a la ketamina que otras, ¿ok? Dentro de los problemas que se pueden detectar con este tipo de fármacos tenemos la hipertermia, la taquicardia, la hipertensión, el aumento de la presión intracraniana y el aumento de la presión intraocular como factores importantes a considerar en este tipo de pacientes. Ahora, algunas técnicas que pueden ser empleadas para procedimientos no invasivos, no cruentos, son, por ejemplo, asociaciones de ketamina con midazolam, en la dosis que vemos ahí, y que hablan de sedación y, ojo, analgesia entre comillas, de hasta 30 minutos. Pongo esto ¿por qué? Porque muchas veces en la literatura menciona que este protocolo es un protocolo que genera analgesia. Ojo, acá vamos a entrar un poquito en discusión de repente después en las preguntas. Pero básicamente lo que pasa es que el animal tiende a perder la memoria, ¿ya? Y se pierde en cierto grado la activación del consciente. Siendo así, el animal no es que no sienta dolor, sino que no genera la respuesta ante ello. Ahora, si nosotros colocamos a este paciente bajo una monitorización multiparamétrica, vamos a ver que cuando hacemos una incisión a nivel abdominal, el animal con seguridad siente dolor. Ojo, ¿cómo se interpreta ese dolor? Ya es una cuestión diferente y que requiere obviamente de una discusión mucho más prolongada que en este momento no tendríamos tiempo. Pero particularmente, en resumen, yo no recomiendo ese tipo de protocolos para cirugías de ningún tipo, ni siquiera castraciones en gatos, mucho menos en una OVH. La ketamina con los alfa-2 agonistas sí presenta un efecto muy interesante. De hecho, tal vez con la silacina no sea una combinación ideal porque sobrecarga, de hecho, la función renal, no específicamente porque aumente la perfusión, sino por el contrario, porque disminuye la perfusión y esto hace con que el riñón se torna bastante sensible a este tipo de fármaco. Sobre todo cuando tenemos a un paciente que no está con una fluidoterapia de soporte, ¿ya? Y es algo muy común, y eso no me van a dejar mentir colegas, que mucha gente, muchos colegas trabajan con gatos sin ni siquiera ponerles una vía de soporte de fluidoterapia. Entonces la ketamina con silacina no es de hecho un protocolo recomendable para ningún tipo de cirugía y mucho menos en un paciente que presente alteraciones preexistentes, ¿ok? Y todavía más si es un paciente en el cual no se ha cuidado adecuadamente la volemia y mucho menos la oxigenoterapia. Una combinación que me presenta, digamos, un rango de seguridad un poquito mayor es el uso de la ketamina con la medetomina, que es otro alfa-2 agonista que tiene un efecto muchísimo mejor desde el punto de vista de relajamiento muscular y sus efectos analgésicos también son interesantes. No se recomienda el uso de atropina, ¿no?, concomitante con esta combinación porque ambos fármacos, tanto la ketamina como la medetomina, pueden generar un cuadro de hipertensión, por lo que la atropina quedaría de lado, ¿ya? La baja de la frecuencia cardíaca en muchos casos está asociada principalmente justamente a una vasoconstricción periférica provocada por la medetomina, que hace como respuesta compensatoria el corazón entre en una frecuencia mucho más baja. Entonces no hay ningún problema mientras se mantenga adecuadamente la perfusión de oxígeno. Otra técnica que podría ser empleada también, y esto con fármacos que nosotros tenemos actualmente aquí en el mercado nacional, es el uso de la ketamina con la silacina y el butorfanol. Yo prefiero siempre utilizar dosis más bajas de silacina posible, ¿ya? Entonces, cuanto más baja mi dosis de silacina, más estabilidad hemodinámica voy a tener en el paciente. El butorfanol no altera la hemodinamia y la ketamina es pro circulatoria. Entonces, básicamente lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca y aumenta la perfusión tisular periférica también. Entonces, eso es importante. Nosotros manejar combinaciones que nos permitan, obviamente, cirugías traumáticas de corto periodo sin una necesidad de hacer una suplementación en un periodo no mayor de 40 minutos. Entonces, para procedimientos cortos, esta sería una opción bastante interesante y fácilmente, si fuera necesario, podría revertir la silacina con imina, caso que no hace falta en general, pero si fuera necesario, vuelvo a repetir, podríamos emplearla también para recuperar el animal de una manera mucho más rápida.
En pacientes gerontes, yo ya prefiero el uso de la dexmedetomidina en lugar de la silacina, y la dosis va a variar mucho de acuerdo a mi dosis de ketamina. Cuando utilizo dosis más altas de dexmedetomidina, mi dosis va a ser mucho más baja de ketamina. En promedio, si yo pretendo utilizar una dosis, digamos, estándar, yo me iría más por el uso de dexmedetomidina a la dosis de 0.008 miligramos por kilogramo, asociado a butorfanol en la dosis de 0.3 hasta 0.2 y de ketamina de 4 miligramos por kilogramo, obteniendo una analgesia, una sedación, un relajamiento muscular y una inmovilización bastante buena que me da una duración aproximadamente de 45 minutos. En el caso de ya anestesia intravenosa propiamente dicha, ya existen diferentes tipos de enfoques. Nosotros vamos a intentar trabajar con anestesia intravenosa siempre y cuando no contemos con la anestesia inhalatoria. Ojo, no digo que esta sea mejor que la otra, simplemente es que la anestesia intravenosa, TIVA o CRI, ya cualquiera de las dos, básicamente TIVA, la de CRI todavía estamos en desarrollo, pero la de TIVA tiene que manejarse con volúmenes adecuados, ¿ya? Hay que recordar que cuando hablamos de fluoterapia, uno de los problemas más comunes que existe en el manejo de felinos es la hiperhidratación, hemodilución, y eso no es para nada beneficioso si pensamos todavía en agregarle más soluciones de anestésicos por la vía intravenosa. Entonces, si tenemos obviamente un equipamiento como el que vemos en la imagen, como bombas de infusión, de jeringa básicamente, y podemos trabajar con volúmenes exactos, genial. Tal vez la TIVA sea una opción mucho más segura en muchos aspectos, pero eso no quita que la anestesia inhalatoria termine siendo una de las opciones también primarias en el manejo de este tipo de pacientes, ¿ya? Una combinación muy recomendable es el uso de la ketamina con el propofol, ¿ya? Podemos inducir con 1 miligramo de ketamina y con medio miligramo de propofol. Ojo, esto en pacientes que ya están premedicados, ¿ok? Es un paciente que ya está premedicado, que está en sala y que básicamente lo que vamos a hacer es pasarlo a un plano anestésico adecuado, quirúrgico, y lo vamos a mantener en las infusiones de acuerdo se mencionan también en el texto. Hay que tener algunas consideraciones que vamos a observar en nuestro paciente. Frecuencia cardíaca y presión arterial levemente elevadas, una disminución del volumen minuto y de la temperatura, ¿ya? Hay acidosis respiratoria porque hay una depresión de todas maneras de la respiración, aunque no empleemos el propofol puro, ya la ketamina también tiene un efecto de depresor respiratorio no tan potente como el propofol, y la idea justamente de la mezcla es que esta depresión no sea tan intensa. Hay de hecho una hipercapnia progresiva y esto va a aumentar conforme pasa el tiempo y no se hace una adecuada oxigenoterapia. Hay una gran ventaja que tiene este tipo de combinaciones, es que hay una recuperación bastante rápida, ¿no? De hecho, puede existir en algunos pacientes algunas alteraciones en la recuperación que estén ligadas a la ketamina, pero si se emplea de manera adecuada y se da un buen tiempo de manejo, se puede trabajar bastante bien con estos pacientes. Y de hecho, en este tipo de combinaciones, sí la analgesia de la ketamina se expresa de manera adecuada porque se está empleando como un bloqueador en NMDA y no como un fármaco disociativo netamente. Otra combinación que me gusta mucho es el propofol con el fentanilo, ¿no? Propofol trabajamos en dosis de inducción de 1 a 5 miligramos por kilogramo, dependiendo obviamente de lo que hemos empleado en nuestra MPA, y el mantenimiento va a ser ya sea manejándolo por dosis por hora o por dosis por minuto. Particularmente a mí me gusta mucho más trabajar en minuto porque el cálculo es mucho más sencillo, mucho más exacto y de hecho nos permite trabajar con pacientes sin desperdiciar mucho anestésico, ¿ok? El fentanilo entonces nos va a proveer la parte analgésica, ¿no? Ya que el propofol nos va a generar la inmovilización, pues el fentanilo nos provee la analgesia de este protocolo, ¿no? Inducimos con 2 microgramos por kilogramo y el mantenimiento puede ser, como en el caso de propofol, manejado ya sea en dosis hora como en dosis minuto. Igual que en el caso anterior, yo prefiero trabajar muchas veces en dosis minuto porque es más fácil de manejar también mi profundidad anestésica en este tipo de pacientes. La cuestión es la siguiente. Cuando yo trabajo con este tipo de analgesia y anestesia, estos componentes deben ser administrados de manera separada y no juntas.
¿Ya? ¿Por qué? Porque me va a permitir graduar en la intensidad de la anestesia y la intensidad de la analgesia de manera separada, ¿no? Si necesito más anestesia, aumento mi flujo de propofol; si necesito más analgesia, aumento mi flujo de fentanilo sin afectar la dosificación del otro componente anestésico. De hecho, esta combinación tiende a generar cuadros de bradicardia, ¿ya? Eh, Puede haber también un efecto un poquito hipotensor, ¿ya? Generan apnea en algunos casos, por lo que la intubación del paciente y la ventilación debe estar siempre manejada durante todo el procedimiento. La ventilación espontánea se recupera aproximadamente 25 minutos después del cese de la CRI con fentanilo, y puede haber algún tipo de excitación también asociada a la recuperación de este tipo de combinación. Ya el propofol con remifentanil es una opción mucho más interesante. Desde los principios básicos es lo mismo que hablamos anteriormente. La única gran diferencia ocurre aquí. La recuperación de la ventilación espontánea, que en el caso del remifentanilo, es aproximadamente la mitad de tiempo más rápida que la que ocurre con el fentanilo. En muchos casos, inclusive, si manejamos dosis muy bajitas de remifentanilo, no va a ocurrir muchas veces eh, la depresión respiratoria tan acentuada, ¿ya? De hecho, sí, un problema que tenemos es que, si bien el fentanilo se recupera el animal un poquito más lento, pero su ventana, digamos, de analgesia es un poquito mayor, ¿ya? El remifentanilo, una vez que se cesa la administración, el animal siente dolor, por lo que hay que colocar siempre en la MPA, y también en el periodo de recuperación algún tipo de soporte analgésico y antiinflamatorio, sobre todo en procedimientos que han sido bastante cruentos. Podemos trabajar también con otras combinaciones. Sí, ketamina con silacina y fentanilo es una opción también importante para cirugías traumatológicas. Vuelvo a recordarles que igual la silacina tiene sus contraindicaciones. Hay que ver si este fármaco se puede emplear en el paciente que nosotros queremos trabajar, y de hecho estudiar un poquito más sobre los efectos de la silacina y también sobre su proceso farmacodinámico dentro del paciente, para considerar qué pacientes deben o qué pacientes no deben ser empleados con este tipo de protocolos. La ketamina con el midazolam y el fentanilo también es una opción un poquito más segura, de hecho, que la anterior. No me genera un relajamiento muscular tan adecuado como con un alfa-2 agonista, pero igual me ofrece una muy buena anestesia que se puede manejar bastante bien, sin mucha depresión de los reflejos de protección propios del paciente, y con una depresión respiratoria pues mucho menor que la que vimos con ketamina y silacina, por ejemplo. Y otra combinación que se puede emplear también en pacientes, sobre todo cardiópatas, o pacientes que presentan ya falencias hepáticas y renales bien considerables, es la dosis de midazolam con butorfanol. Ojo, el midazolam también tiene restricciones en pacientes hepatópatas, sobre todo hepatópatas graves, pero podemos usar la posibilidad de trabajar con el flumacenilo para hacer la reversión y mejorar, obviamente, la recuperación de este paciente. ¿Ok? Caso no lo tengamos, pues vamos a optar por usar dosis muy bajitas o simplemente no usarla. ¿Ok? Trabajamos con otro tipo de fármacos, como por ejemplo la dexmedetomidina. ¿Ok? Y el butorfanol también es un fármaco muy interesante, es bastante seguro, no tiene muchas contraindicaciones, en realidad muy poquitas las que nosotros conocemos, y nos permite trabajar con pacientes inclusive con alteraciones persistentes, y también pediátricos y geriátricos. El maropitán también es una opción muy interesante. En los últimos 10 años se ha venido empleando como parte de los cócteles analgésicos principalmente, y nos permite trabajar con una analgesia muy interesante, muy buena, muy eficiente, sin generar uno de los problemas más comunes que se asocia a la analgesia con opioides, que es atonía intestinal, ¿ya? Entonces, en este caso, el maropitán nos provee una analgesia muy buena sin generar este desorden de motilidad intestinal que generalmente podemos ver con el uso continuo de los opioides. También podemos trabajar con una adición de medetomidina o dexmedetomidina en las dosis que vemos ahí, siempre teniendo cuidado de no emplearlas en algunas condiciones, como por ejemplo pacientes que no tengan una adecuada estabilidad cardiovascular o respiratoria, pues intentar no emplearlos si no tenemos mucha experiencia, sobre todo en el manejo de estos fármacos, ¿ok?
Si bien son considerados fármacos muy seguros, tienen obviamente algunas particularidades de su manejo que tienen que tener en consideración. En sí, los animales que mueren con el uso de este tipo de fármacos no tienen nada que ver con el fármaco, sino con el inadecuado manejo que se hace de las alteraciones o de la falta de conocimiento que se tiene sobre los efectos normales que generan estos fármacos. Pero, como mucha gente cree que la dexmedeto y la medeto es una silacina mejorada, ahí comienzan los errores. No es para nada, ni la dexmedeto ni la medeto, para nada familiarizada con la silacina. En cuanto a efectos, en cuanto a farmacodinamia, en farmacocinética, totalmente ajenas. ¿Ya? Son fármacos totalmente diferentes con sus complicaciones particulares y obviamente tenemos que estudiar un poquito más sobre eso en esos animales. Ahora, sin duda, estos últimos dos componentes para mí siguen siendo esenciales en la anestesia felina de todas maneras. Para cerrar, vamos a hablar de algunos principios de lo que es la anestesia inhalada en el paciente felino, ¿ya? El principio de la CAM, importantísima porque es la que nos va a permitir dosificar, ¿no? El anestésico inhalatorio, y de hecho la CAM entonces se entiende como la unidad de dosificación, ¿no? Nosotros entendemos la CAM como eso, vamos a poder manejarlo de manera adecuada, ¿no? En el caso de felinos, la CAM es diferente para los diferentes compuestos halogenados, ¿no? En la tabla podemos ver, por ejemplo, que la CAM de alotano es de 1.20, ¿no? Para que tengan una idea, si hablamos de la CAM del alotano en perros es de 0.85, entonces es mucho más alta la CAM en el caso de felinos. En isoflorano, para el gato es de 1.63 y en el caso de perros de 1.28. Y sevoflorano para felinos es de 2.58 y en el caso de caninos es de 1.85 aproximadamente. Entonces, en realidad, si hablamos de CAM, estamos hablando que en los gatos nosotros vamos a utilizar dosis más altas tanto para inducción como para mantenimiento de aquellas que se emplean en el caso de perros, ¿ya? ¿Cuál es la cuestión? Que si yo adecuo bien a mi paciente con una buena MPA, con una buena analgesia, con una buena inducción, con un buen manejo de dolor transquirúrgico, pues obviamente mis dosificaciones van a disminuir considerablemente, ¿no? Entonces, siendo así, nosotros podemos trabajar con la CAM en base al cálculo real de los anestésicos que vamos a emplear, ¿no? Eh, ¿Cómo se trabaja con la CAM? Básicamente nos permite calcular las dosis que van a ser aplicadas del anestésico en nuestro paciente, ¿no? La dosis efectiva, en general, de los anestésicos es de 1.3 veces la CAM. O sea, si hablamos de lotano, multiplicamos 1.3 por 1.20 y esa es la dosis mínima real de acción de la CAM. Si hablamos de una anestesia quirúrgica, la dosis mínima se alcanza aproximadamente en 2 veces la CAM, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de isoflorana, estamos hablando de, en el uso de anestésica isoflorana, sin ningún tipo de aditivo, sin ningún tipo de medicación, pues al menos tendríamos que tener 3.26% de anestésico abierto para que el isoflurano tenga un efecto adecuado en este paciente. Ojo, es un paciente sin una MPA, sin una inducción, es un paciente que requiere para mantenimiento en este tipo de cirugías una concentración en ese nivel, ¿no? Y en la práctica clínica se debe mantener dosis entre 1 a 1.5 veces la CAM durante todo el proceso quirúrgico, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros tenemos que ir jugando, entre comillas, con la dosificación de acuerdo a las necesidades del paciente durante todo el proceso quirúrgico. Existen estudios recientes que muestran que la sensibilidad a los anestésicos inhalatorios es individual. Entonces, de hecho, no existe un patrón universal para todos los gatos y lo que yo les acabo de decir simplemente les debe servir como referencia y no hay nada mejor que el análisis de los efectos propiamente en el paciente para determinar la profundidad anestésica que el animal requiere y obviamente en base a lo que nosotros ya sabemos de CAM. En cuanto a circuitos anestésicos, lo que se recomienda es principalmente circuitos de no reinhalación, son los que más se emplean en medicina felina. En pacientes pequeños, eso ayuda a prevenir la reinhalación de CO2 con tasas altas de flujo de oxígeno y normalmente se recomienda flujos de 200 ml por kilogramo por minuto para evitar justamente este tipo de tasas de reinhalación. ¿Ya? Lo que ven en la foto es un sistema de té de aire, por ejemplo. Se puede monitorizar la respiración también con un capnógrafo. Esto nos permite trabajar obviamente con pacientes de tamaños por encima del kilo aproximadamente, pero con un capnógrafo
que tenga, digamos, un sistema side-stream, podemos trabajar inclusive con animales de 50 gramos sin ningún problema, ¿no? Otro beneficio de este tipo de sistemas es que el espacio muerto es bien reducido, lo que disminuye todavía más la tasa de regeneración de CO2, ¿ok? Se recomienda usar estos sistemas de no reinhalación en gatos con menos de 4 kilogramos de peso, y la válvula de descarga de oxígeno nunca se debe usar cuando un gato está conectado a este sistema, ¿no? Es la famosa válvula Popov que vemos ahí arriba. Eh, y esto disminuye obviamente el reingreso del sistema, ¿no? De todo el esquema de reinhalación, haciendo con que el intercambio de ácidos se torne mucho más seguro y más eficiente. Un gran inconveniente de este sistema es la pérdida de calor, que ocurre básicamente por el flujo de oxígeno a través del sistema pulmonar y la salida de calor con la exhalación. Y la superficialización anestésica puede ocurrir también cuando no se maneja adecuadamente este tipo de mecanismo, ¿ya? Entonces tienes que tener, de hecho, una adecuada anestesia del paciente, tanto en la pre como en la inducción, pero también manejar un plan anestésico adecuado para evitar que el animal despierte de manera intempestiva. Los circuitos de recirculación sí son empleados básicamente en animales con más de 4 kilos de peso y se pueden emplear sistemas circulares de pequeño tamaño, neonatales básicamente, y obviamente requieren de un absorbante de CO2, ¿no? Básicamente un canister con cal sodada, ¿no? Se recomienda el uso de los sistemas neonatales y pediátricos, tienen algunos beneficios en comparación al sistema abierto que vimos anteriormente. Hay menores tasas de flujo de oxígeno, podemos trabajar con tasas de entre 50 a 100 ml por kilo minuto, y el uso de agentes inhalantes y menos gases anestésicos residuales se pueden utilizar sin mayores problemas. En cuanto a consideraciones en el espacio muerto respiratorio, pues hay que tener claro que los circuitos de recirculación minimizan muchísimo el espacio muerto, ¿ya? Básicamente tenemos que tener claro que son animales que tienen una capacidad pulmonar muy pequeña, entonces cuanto el sistema mayor es, mayor incidencia de espacio muerto y mayor tasa de reinhalación, ¿ya? Entonces a veces el uso de inclusive de un adaptador de camógrafo side-stream en línea, en lugar que codo, va a servir mucho mejor para poder trabajar con este paciente. ¿Ya? Existen también algunos sistemas que nos permiten colocar, como esto que ven aquí, que esto se conecta al túnel traqueal y esto va al sistema de ventilación, y en esa rosquita es donde se coloca el camógrafo, ¿no? Haciendo con que el espacio muerto sea nada, ¿no? Ya en sistemas convencionales que se usan para perro, aumentan hasta 5 hasta 10 ml la cantidad de volumen que se tiene que perder en este tipo de sistemas de monitorización, ¿ya? Entonces, eso de hecho es importante para evitar la reinhalación de CO2 durante todo el proceso quirúrgico, ¿no? El espacio muerto debe ser de menor a 2 a 3 ml por kilogramo, y esto es 20% del volumen tidal total, ¿ya? Un solo adaptador de codo aumenta, como les mencionaba, hasta 8 ml de espacio muerto, y esto puede ser excesivo, sobre todo en gatos de pequeño tamaño. Es importante comprar circuitos y adaptadores de camografía pediátricos o inclusive neonatales para mejorar la monitorización y sin, obviamente, complicar la respiración en pacientes felinos. En cuanto a ventilación asistida, pues tenemos que considerar algunas cositas pequeñas. La presión intratraqueal alveolar se recomienda usar sistemas de control de presión interna, ¿ya? Y evitar valores de presión superiores a 20 centímetros de agua. En general trabajamos de 10 a 15 como los valores intermedios o ideales. Ahora, considerando pacientes en condiciones especiales como neumotórax, edemas, esta presión sí puede subir hasta 40 centímetros de agua, pero eso ya es una conversación aparte cuando tengamos que hablar en algún momento de pacientes especiales. Se recomienda también usar bolsas de reserva de medio litro hasta de 300 ml y máximo hasta 1 litro de reserva. Nunca cerrar totalmente la válvula Popov, que es la valvulita que ven aquí, ¿ya? Porque esto va a hacer que la presión sea mucho mayor y la tasa de reinhalación aumente considerablemente. Y la posibilidad de barotrauma es mayor en pacientes pequeñitos, ¿ya? Considerar que los felinos tienden a tener apnea fácilmente en planos profundos de anestesia, por lo que hay que tener siempre una observación del paciente, nunca dejarlo solo.
El flujo de oxígeno en el caso de felinos, podemos trabajar para animales de menos de 1 kilo en medio litro por minuto y hasta 3 kilos podemos llegar hasta 0,6 litros por minuto. ¿Ya? Nuestro balón de reserva va a ser siempre el de medio litro y en pacientes con más de 4 kilos podemos trabajar de 0,8 a 1,2, ¿ya? Con el mismo tipo de balón de reserva. Ya en pacientes más grandes trabajamos con el circuito abierto si no tenemos un cerrado, flujos de 1,5 a 2 litros por minuto y más o menos a 1 litro de reserva en el caso de ese tipo de pacientes. En circuitos cerrados, normalmente trabajamos para pacientes siempre mayores de 3 kilos, ¿no? 2 a 3 litros por minuto con bolsa de reserva de 1 litro y para pacientes con más de 7 kilos de 2 a 3 litros por minuto con reserva de 1 litro. Y para cerrar, quería hablar de un caso especial que es la cesárea, ¿no? En el caso de gatos existen muchos criterios de cesárea, ¿ya? Para una cuestión bastante práctica, lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. Cuando hablamos de cesárea, estamos hablando de 2 cirugías en una. Por ende, estamos anestesiando a 2 tipos de pacientes, a la madre y a la cría, ¿no? Si fuera una cesárea electiva, o sea, programada, yo puedo trabajar con una inducción de propofol y una anestesia laringea para hacer una intubación y punto, ¿ya? Mantengo con sevoflurano o con isoflurano y genero una analgesia adicional después de la tracción fetal, que son los opioides generalmente los que me van a generar una depresión mucho más acentuada, sobre todo el sistema respiratorio, que es lo que genera más riesgo en este tipo de pacientes. Puedo trabajar también con pacientes que están ya pasados el trabajo de, digamos, todavía no inició el trabajo de parto, mucho más programada que el anterior, con fentanilo en dosis bajitas, propofol y igual anestesia laringea, mantengo con anestesia inhalatoria y retiro los fetos lo más rápido posible. De hecho, nosotros podemos trabajar inclusive con estos 2 primeros componentes hasta la retirada inicial de los fetos y inmediatamente después pasar a la anestesia inhalatoria para culminar el procedimiento quirúrgico en el paciente. En cuadros de emergencia, ya puedo trabajar con apenas ketamina y fentanilo y hacer una epidural lumbosacra para mejorar, digamos, la manipulación interna, ¿ya? Esto, de hecho, genera muy poca depresión fetal, ¿ya? Y caso lo tuviera, una pequeña gotita de naloxona sublingual en los gatitos soluciona el problema y el animal respira de manera adecuada, ¿ya? Ojo, esto es en pacientes que están en emergencia. También puedo optar por el uso de ketamina o propofol, ¿ya? Asociado a un fentanilo, igual manejo una epidural lumbosacra y mantengo después que retire las crías con sevoflurano o isoflurano, ¿ya? Obviamente, como el caso inicial que mencionamos, el manejo de los opioides solamente va a ser iniciado después de que realice la extracción de los fetos de la gatita. Y para finalizar, siempre que trabajamos con cesáreas en el caso de felinos, justamente por este tipo de situaciones, vamos a requerir muchas veces de un asistente para que nos ayude en la aplicación de los epidurales. Hay que administrar siempre oxígeno preoperatorio en todos los pacientes para mejorar, obviamente, la oxigenación, sobre todo en hembras que presentan un abultamiento del abdomen con compresión de diafragma y disfunción respiratoria, obviamente asociada a la gestación. Monitorizar siempre la frecuencia cardíaca, aplicar dentro de lo posible anticolinérgicos si es necesario, siempre con mucha cautela el uso de anticolinérgicos. Mucha gente antiguamente utilizaba la atropina como si fuera agua con azúcar, ¿no? Entonces, a todo animal que estaba cesárea, que iba a ser para cesárea, perdón, le aplicaban la atropina, ¿ya? Hoy en día eso es discutible, en realidad tiene muchas contraindicaciones y de hecho se debe emplear con mucho criterio, ¿ya? Usar siempre la dosis mínima de anestésicos inhalados hasta que los fetos sean retirados o no usarlos y mantenerlos apenas con anestesia parenteral. Y se puede necesitar revertir, como les mencionaba al inicio, parcialmente el fentanilo utilizando naloxona sublingual. Y eso ayuda muchísimo a la recuperación de nuestro paciente. Y finalmente, para la recuperación, recomendamos siempre tener al animal en un lugar tranquilo, nunca dejarlo solo. Vamos a monitorizar frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, presión arterial, todo lo que sea posible. Vamos a mantener la fluidoterapia
aquecida, ¿no? Calentada. Y si se puede también mantener al animal con una fuente de oxígeno, ayuda muchísimo en la recuperación y eso hace con que el proceso sea mucho más tranquilo. Una recuperación de felinos, en general, cuando una anestesia está bien llevada, no debe superar los 30 minutos. Ojo, si esto pasa de este tiempo, probablemente estemos hablando de un paciente que ha tenido algún tipo de problema tanto en la cirugía como en la anestesia, ¿ya? Así que hay que reconsiderar y reevaluar nuestro manejo transquirúrgico. En general, mis pacientes, cuando salen de cirugía, a los 10 minutos ya están en pie y prácticamente a la hora ya están comiendo sin ningún problema. Entonces, claro, obviamente dependiendo de cuál sea la cirugía, pero se puede manejar bastante bien, siempre con criterios, siempre con dosis adecuadas, nunca excediendo, ya, trabajando con lo justo y siempre trabajando con bastante respeto y cariño a los animales. Y listo, señores. Abro un espacio para preguntas. No sé si hay alguna duda. Agradecemos la excelente presentación del doctor Gianmarco Rojas sobre la introducción de la anestesia en felinos. Vamos a pasar a dar lectura de la ronda de preguntas. Uh-huh. Está bien. La primera pregunta dice, en pacientes gerontes en los que se va a realizar una cirugía en el riñón, ¿qué consideración se debe tener al momento de elegir los fármacos para la anestesia y cuál sería una combinación adecuada? Ok. Buena pregunta en realidad. Cualquier tipo de cirugía renal, ¿no? Tiene que considerar, de hecho, una premisa básica, que los agentes que voy a emplear no tengan excreción renal. Y ahí eso me limita muchísimo en realidad mis opciones de trabajo, ¿no? De hecho, también vamos a tener cuidado con el uso de algunos agentes, principalmente opioides, para definir qué es lo que podría o no podría emplear, ¿ya? No existe una combinación ideal, va a depender mucho del daño renal que tenga el paciente, de si se va a retirar el riñón, de si el paciente va a sufrir algún tipo de cirugía concomitante, o sea, que el paciente es renal, pero la cirugía es concomitante a esa, o sea, no necesariamente tiene que ver con el riñón, y si el paciente presenta también alteraciones en otros órganos, ¿no? Porque muchas veces el riñón es un órgano que presenta obviamente alteraciones, pero que a su vez va jalando a otros órganos como el hígado, por ejemplo, ¿ya? En este proceso de degeneración. Eh, pero considerando un factor mucho más general, ojo, no estoy diciendo que ese sea un protocolo, de hecho, yo no trabajo con protocolos, sino con estrategias. La anestesia para un paciente en esas condiciones podría ser tal vez llevada al manejo con un alfa-2 agonista de última generación, como dexmedetomidina, que me va a proveer una sedación muy buena en dosis muy bajitas, 2.5 microgramos, tal vez sea suficiente, ya, por vía intravenosa. Tener cuidado con la perfusión de fluoterapia, ¿ya? Trabajar de repente con butorfanol en dosis muy bajitas, ¿ya? Y tal vez probablemente el uso de propofol como mi inducción para manejarlo luego con anestesia inhalatoria, ¿ya? O sea, cuanto menos fármacos se emplee, va a ser mejor para ese paciente. De hecho, la ketamina está totalmente descartada, la silacina nunca jamás, ¿no? Acepromacina ni que hablar, no es un fármaco que vaya a ser considerado, ni morfina, fentanilo también no es un fármaco que particularmente me guste en un paciente de este tipo, pero las opciones que le acabo de mencionar serían tal vez las más seguras. Está bien. La segunda pregunta dice, ¿qué comentarios tiene acerca del uso de propofol en felinos?
Comentarios en qué sentido, que si lo uso o no, pues yo lo uso muy poco en realidad. El propofol para mí en felinos es un excelente agente inductor, ¿ya? Siempre y cuando yo tenga la posibilidad de intubar al paciente o mantenerlo con una máscara laringea, ¿ya? Tener una opción de oxigenación y de mantenimiento de ventilación asistida, ¿no? Caso contrario, el propofol no viene a ser tampoco uno de mis inductores prioritarios. De hecho, la ketamina va a ser mi inductor prioritario. Pero en casos como el que mencioné anteriormente, donde la ketamina quedaría descartada, mis otras opciones serían fentanilo o propofol, ¿ya? Entonces el propofol también es una opción muy buena. Para infusión continua no me gusta mucho el fentanilo en pacientes pequeños, no es el caso de gatos, sino en pacientes pequeños en general, porque puede generar cuadros de hemodilución y también citotoxicidad cuando se emplea por largos periodos de tiempo. Entonces, no es una opción que, digamos, yo emplee mucho para terapias de más de una hora. También indican en caso de emergencia en felinos que por trauma deben ingresar a cirugía y no se puede realizar exámenes previos para corroborar su situación anímico. ¿Qué consideraciones debemos tener para anestesiar este tipo de pacientes? ¿Y qué tipo de anestésicos sería recomendado en estos pacientes donde no tenemos un prequirúrgico a la mano? Ya, en ese tipo de pacientes críticos, donde no sabemos casi nada, una opción de manejo, sin duda, son los opioides de ultra corta duración, ¿no? Fentanilo, remifentanilo, sufentanilo serían para mí las elecciones inmediatas, ¿no? Porque hablo de un paciente que tiene dolor, que necesita sedación, que necesita un manejo inductor rápido. Entonces el fentanilo es un fármaco que no tiene mucha duración, ¿ya? Y que si en el caso tuviéramos algún problema puede ser rápidamente reversible con la naloxona. Entonces yo creo que sería esa mi opción. Otros fármacos, no. O sea, si hablamos de pacientes críticos de verdad, ¿eh? Crítico de verdad es aquel paciente que si le tocas algo se muere. Entonces, y en ese caso, los opioides de ultra corta generación son súper importantes en este tipo de aspectos, ¿no? Em, en la epidural lumbosagra, ¿cómo se calcula la cantidad de anestésico local, lidocaína, bupivacaína a colocar? No te escuché bien, un poquito se cortó. Sí, en la epidural lumbosacra, ¿cómo se Ujú. calcula la cantidad de anestésico local, sea lidocaína, bupivacaína a colocar? Ah, ok. Buena pregunta. En felinos yo tengo mis restricciones con bupivacaína. No soy mucho de usar bupi en felinos, ¿ya? Yo todavía me mantengo en el uso de la lidocaína. Y en cuanto a dosificación, lo que tienes que pensar es básicamente en la dosis letal, ¿no? No pasar los 2 microgramos por kilogramo como máximo, ¿ya? En ese tipo de pacientes. Y también, obviamente, respetando el tamaño del paciente, ¿no? Acuérdense que el ducto epidural básicamente es un tubo, ¿no? Y el grosor y la largura va a ser fijo. Entonces, el volumen que nosotros apliquemos va a ir, obviamente, en consideración eh, directa con lo que nosotros observamos en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuánto debemos poner? Lo ideal es que tengamos, obviamente, más información sobre la parte anatómica, sobre la edad, sobre la condición del paciente, sobre lo que nosotros buscamos y evitando, obviamente, generar depresión de órganos de nervios centrales que afecten, por ejemplo, el diafragma, ¿no? Entonces tenemos que ver eso básicamente. ¿Cuál es la dosis y droga de elección para realizar la aplicación epidural lumbosacra? Como les mencionaba anteriormente, básicamente en el caso de felinos usamos más que todo lidocaína, la bupivacaína todavía particularmente yo no le agarro mucha confianza, aunque hay algunos trabajos que muestran que funciona bien. Eh, pero tal vez la gran cuestión es la gran variedad de tamaños que existen en felinos y obviamente también del tamaño de las vértebras que existen y de los espacios epidurales que existen. Entonces,
siempre es bueno trabajar básicamente a efecto, ¿no? Cargar una dosis que no supere obviamente la dosis letal, que es de 2 miligramos por kilogramo de lidocaína, ¿no? Y en base a eso trabajar con dosis mucho más bajas, ¿no? Básicamente eso, en realidad ya no, vuelvo a repetir, no me gusta hablar de protocolos, porque los protocolos no existen, ¿no? Ya en los últimos 10 años he venido trabajando con estrategias y obviamente cada paciente requiere de un tipo de abordaje anestésico diferente. No existe más. ¿Cuál es la receta para cesárea? No hay. ¿Cuál es la receta para un paciente renal? En realidad no hay. Va a depender mucho de lo que se quiera hacer con el paciente y va a depender mucho también de la información que tengamos de este paciente, ¿no? No todos los pacientes renales son iguales. Cada uno tiene un tipo de falencia diferente y estamos hablando obviamente desde un punto de vista mucho más moderno con información de tipo hemogasometría, ¿no? Ya no, la bioquímica sanguínea ya no es necesariamente uno de los exámenes complementarios que nos va a definir qué o no usar en un paciente como este. ¿Cuál es su opinión acerca de la combinación de ketamina, dexmedetomidina más buprenorfina y de la combinación de diletamina, solazepam más silacina? Eh, Mi opinión, como fármacos, de hecho la primera opción va a ser siempre mi opción inicial. No soy de usar tiletamina con solazepam, no es una combinación, ni siquiera la menciono, ya no la uso, no me agrada. Eh, no porque sea mala en sí, pero no entra dentro del rango de medicación que yo prefiero para un paciente, donde yo no puedo controlar los tiempos de recuperación, ¿no? La tiletamina con solazepam es un fármaco tal vez interesante para veterinarios no anestesistas, pero con el gran problema de que genera un tiempo de recuperación muy prolongado, que genera una mayor depresión respiratoria, que genera una recuperación mucho más accidentada. Entonces, no es una combinación que particularmente me guste. Y combinarlo con silacina, pues eh, ahí está, no es tampoco algo mejor, ¿no? Ya hablé durante esta hora de charla que la silacina no es, de hecho, un fármaco que me guste mucho para felinos, sobre todo en pacientes que tengan con alteraciones preexistentes. Pero sí es una opción que mucha gente maneja, pero particularmente no me parece como opción ideal, ¿no? Vuelvo a repetir, esa es mi posición como anestesista. Como veterinario, yo sé que muchos colegas la emplean porque el animal se lo ponen y no se mueve, pero eso no indica que el animal esté bien. De hecho, si nosotros hacemos monitorización de este paciente con diletamina, con solazepam y silacina, comparado con el de keta, dexmedeto y buprenorfina, pues la diferencia es abismal, ¿no? En estabilidad hemodinámica, en grado de analgesia, en depresión cardiorrespiratoria. Estamos hablando pues del día y la noche, ¿no? Diferencias. ¿Qué opinas sobre el uso del tapentadol como tratamiento post cirugía? Yo le haría una pregunta, pero ¿cuál sería el objetivo de usarla? O sea, ¿bajo qué criterio? ¿Cuál sería el motivo para usarlo? ¿No? ¿Buscando qué cosa? Si está por ahí el que hizo la pregunta, genial para tener una idea más clara de lo que él necesita. Miren, yo reconozco que en los últimos años ha habido todo un disparo de opciones de manejo de pacientes de pre y post quirúrgicos, ¿no? Y de hecho existen muchas modas, ¿no? Ahorita la dipirona ha vuelto de moda, ¿no? Y la dipirona tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas malas. De hecho, no es importante solamente matar a un producto, porque eso no se debe hacer. Una cosa que siempre le digo a mis alumnos en la universidad es que los fármacos no matan, quien mata es el que lo pone, y que lo pone sin criterio. Entonces, no existe un fármaco que sea ideal para todos los casos, no hay, ¿ya? Si estoy buscando mejorar la analgesia, pues sí, puede ser. Si estoy esperando que el paciente tenga una recuperación mucho más tranquila, menos accidentada,
tal vez con un mejor apetito, también puede ser, pero tenemos que ver cuál es la realidad de ese paciente, ¿no? Y qué es lo que nosotros hemos hecho en el transquirúrgico y en el preanestésico también, ¿no? Yo tengo una premisa básica. Si yo manejé bien a mi paciente en la preanestesia, manejé bien a mi paciente en el transquirúrgico, el postquirúrgico va a ser súper tranquilo de manejar, ¿ya? O sea, si yo manejo bien la prevención, pues el tratamiento postoperatorio se reduce simplemente a cosas muy simples, como por ejemplo el uso de meloxicam y tramadol, ¿no? Para los cirujanos que han trabajado conmigo en pacientes críticos saben que yo no escapo de esas dos cositas, porque en realidad si el procedimiento ha sido realizado con un cirujano de buena calidad y también con un manejo anestésico adecuado, pues la recuperación siempre va a ser genial, ¿no? Más allá de todo el trauma que se pueda o no se haya generado. ¿Qué combinación y qué sugerencias brindaría para anestesiar un felino geronte con problemas hepáticos y renales? A ver, mi opción primaria va a ser con seguridad la dexmedetomidina como parte de todo el procedimiento preanestésico y transanestésico. Dexmedeto es una opción bastante inocua, de muy buena calidad, excepto en pacientes cardiópatas con, digamos, con bradicardias no compensadas, ¿ya? En este caso, ahí ya abro un punto aparte. Por eso que les digo que no existen protocolos, no existen, ¿ya? Todo tiene siempre un pero. Y sumado a eso, tal vez un butorfanol sería para mí una opción ideal, ¿ya? Ya el midazolam lo dejaría a consideración de acuerdo a cuál es la gravedad del daño hepático que ese animal presenta. Un paciente que es una hepatopatía demasiado intensa, ya con una degeneración tisular, ya, y obviamente detectable en hemogasometría y en bioquímica sanguínea, pues el midazolam ya quedaría de lado, ¿no? Y trabajaría obviamente con un propofol para inducción y mantenimiento con sevoflurano. Dice, ¿qué sabe usted sobre la ceguera en gatos por ketamina? ¿Qué sé de la ceguera en gatos por ketamina? Bueno, en realidad la ceguera en gatos se asocia a muchos fármacos. Ketamina, silacina, enrofloxacina. Muchos fármacos pueden generar una disminución de la perfusión celular a nivel sanguíneo del tapete lúcido de los felinos, ¿no? Y obviamente generar algún tipo de necrosis de bastonetes. Eh, y eso, de hecho, genera ceguera. Entonces sí existen, no solamente la queta, la sila, la enro, en dosis altas, pueden generar este tipo de ceguera. ¿Ya? Entonces sí, sí ocurre. ¿Ya? Existen algunas también que están asociadas al uso de abrebocas, en el caso de felinos, ¿no? Debido justamente a compresión neurovascular del nervio facial y de la arteria facial, que también generan el mismo cuadro, ¿no? Y también traumas, ¿no? Otro problema muy común que ocurre es en pacientes que han sido anestesiados con un alfa-2 agonista, con una dilatación pupilar considerable, que no se ha manejado adecuadamente, el animal no tiene una protección de los ojos, y hay también un daño retinal por la luz, ¿no? Entonces sí existen, de hecho, varias características. Es imposible en una hora poder detallar todo, pero sí, hay algunas cuestiones que sí hacen con que el cuidado de los gatos sea mucho mayor que en el caso de perros. ¿Qué medicamentos se utilizan comúnmente para la tranquilización o sedación de felinos agresivos? Si son pacientes sanos, sin ningún tipo de histórico, acepromacina es una buena opción. ¿Ya? Eso sí lo pongo siempre como una opción primaria, digamos, en un paciente que sabemos que no tiene nada. ¿Ya? Otra opción es el uso de ketamina con midazolam, que va muy bien también, como una inmovilización primaria, ¿no? Eh, el midazolam solo no lo recomiendo mucho en gatos porque puede generar efecto paradójico, puede generar hipersalivación y resulta no ser tan adecuado como si ocurre en el caso de perros, por ejemplo. ¿Ya?
Básicamente eso sería lo que dentro de lo que tenemos a la mano, ¿no? Ya si tengo la opción de trabajar con otras cosas, pues Dexmedeto y Butor es una opción bastante interesante, y también Midazolam y Butor también es una opción también bastante buena. Por vía intramuscular, ojo, por vía intramuscular. ¿Hay algún protocolo de anestesia fija en cesárea de emergencia? Los que mencioné en la diapositiva son básicamente los que yo recomiendo. Eh, no huyo mucho de eso por dos motivos. Uno, porque no hay disponibilidad de fármacos generalmente en el mercado local. Y el otro, porque son combinaciones bastante seguras y que pueden ser replicadas en cualquier lugar del país, ¿no? Lo que mencioné, básicamente trabajar con Fenta y Propo, Fenta y Queta como base, y dentro de lo posible también con infusiones, ¿no? Tanto de Propo como de fentanilo o de Ketamidazolán con fentanilo. ¿Ya? El midazolam sí lo uso con mucho cuidado porque los neonatos no metabolizan para nada los benzodiazepínicos, entonces hay que usarlo con cierta cautela. ¿Cuál es el uso de petidina en gatos? Buena pregunta. Hay trabajos que muestran que funcionan relativamente bien, ¿ya? Me da una analgesia muy buena cuando lo empleo en manejo de dolor intenso postoperatorio. Preoperatorio no me gusta mucho la petidina, no me gusta mucho, pero para el postoperatorio en un paciente ya más estable va bastante bien para manejo, sobre todo en aquellas situaciones donde los tratamientos básicos como meloxicam con tramadol no funcionan, pues la petidina parece como una opción bastante buena, ¿no? Preferiría de hecho metadona, preferiría de hecho oximorfona, pero no teniendo esos fármacos, pues la petidina también ahí aparece como una opción bastante buena, ¿no? Puede generar, sí, en algunos pacientes algunos cuadros de delirio, ¿ya? Y hiperventilación también, ¿ya? Pero digamos que si se maneja con cuidado, en dosis adecuadas, va bastante bien, ¿no? Va bastante bien. Para la extracción de dientes en pacientes estables, ¿cuáles serían los protocolos indicados? Pacientes estables, neuroleptoanalgesia, cualquiera de las opciones que vimos ahí en las diapositivas, y bloqueos regionales con lidocaína. Suficiente. En cuanto a lo que mencionó del cuidado en la fluidoterapia en cirugía renal, ¿podría explicar un poco más de ello y su influencia en la anestesia? Sí, claro. De hecho, tenemos que mantener una volemia adecuada sin generar una hiperperfusión. En ese sentido, trabajamos generalmente con cristaloides como solución electrolítica, por ejemplo, ya para intentar recuperar la mayor cantidad de iones que se puedan perder por el problema renal. Trabajar, si no se puede, apenas con un cloruro de sodio, pero siempre en flujos bajos, ¿no? De 1 a 3 ml por kilogramo minuto, ya siempre controlando dos cositas que son importantes: hematocrito, proteínas plasmáticas, ¿no? Y esencialmente anestesia de ese tipo tiene que ser monitorizada con presión arterial, de preferencia invasiva. Si no se tiene invasiva, una no invasiva, pero con un equipo que sea bien calibrado y que me genere buena información sobre el paciente. Nunca generar una hipotensión o hipertensión excesiva, trabajar siempre con animales lo más normotensos posibles, y también disminuir mucho la sobrecarga cardíaca, ¿no? Hay que recordar que dependiendo de cuál sea la alteración renal, por eso les digo que no existe un protocolo, va a depender mucho del tipo de alteración renal que tenga. Podemos tener un paciente que esté perdiendo demasiado líquido, un paciente que esté reteniendo líquidos. Entonces, ahí va a depender mucho de la consideración real del paciente que nosotros tengamos, ¿no? Siempre pensando, obviamente, en la evaluación de la volemia durante todo el proceso, ¿no? ¿Cómo podemos medir eso? Producción de orina, presión arterial, hematocrito, proteínas plasmáticas. Con eso podemos tener mucha información y nos permite saber si lo que estamos haciendo está yendo bien. ¿A qué se refiere cuando habla del espacio muerto o la importancia de este en relación al manejo de las vías aéreas?
Ah, genial. El espacio muerto es algo que es anatómico. El espacio muerto es todo espacio anatómico que no genera o que no se realiza un intercambio gaseoso, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, es las narinas, las fosas nasales, el sistema de los cornetos nasales, la nasofaringe, la faringe, la tráquea, los bronquios son espacio muerto, donde no hay intercambio gaseoso. Y el alveolo es el espacio vivo, donde se hay intercambio gaseoso. Entonces, nosotros nos colocamos un tubo endotraqueal, aumenta el espacio muerto. Por ende, nuestro sistema de ventilación está diseñado para un volumen indicado. Nosotros aumentamos el espacio muerto, pues el volumen de exhalación no va a permitir que se cubra todo ese espacio muerto y vamos a reinhalar muchas veces CO2, ¿no? Y eso hace, obviamente, que los niveles de CO2 internos aumenten mucho más. Esto genera dos problemas, ¿no? Acidosis respiratoria y obviamente también hiperventilación, lo que puede generar una intoxicación y también generar que el animal se despierte, ¿ya? Porque hiperventila, no hay intercambio gaseoso adecuado y obviamente tampoco entra el anestésico inhalatorio. ¿Es necesario en algunos casos el uso de relajantes centrales como becuronio y hay consideraciones especiales? Los mismos que tendríamos con cualquier paciente, humano, animal, sí. Obviamente existen algunas consideraciones que podemos emplear para algunas cirugías que podemos emplear el becuronio, rocuronio, pacuronio, pero siempre tienen los cuidados que se deben tener en cualquier paciente. Yo no pretendo hacer ningún tipo de uso de esos fármacos si no cuento con un equipo de anestesia, en inhalatoria, si no cuento con oxígeno, si no cuento con sistema de ventilación asistida, ¿no? O por lo menos con un ambú, ¿ya? Entonces, de hecho que sí, es importante considerar, y obviamente también las dosis, ¿no? Sí se pueden emplear, se emplean mucho para cirugías oftálmicas, para cirugías intratorácicas, sí, de hecho que sí. Bueno, creo que esa fue la última pregunta de los asistentes. Bueno, bueno, muchas gracias por esta invitación. Agradezco a toda la organización, a los chicos del grupo de Taller de Animales de Compañía por la invitación, por considerarme dentro de esta rueda de presentaciones. Espero que haya sido de su agrado. Y nada, espero verlos por ahí. Síganme en las redes. Siempre estamos realizando trabajos importantes en el área de anestesia, analgesia en diferentes especies. Y nada, para los que deseen en algún momento trabajar conmigo, siempre hay la posibilidad. En este momento es un poco complicado por la situación de la pandemia, pero en el futuro, de todas maneras, para los que deseen, pues síganme por redes, que en algún momento abrimos algún curso nuevamente como los que hacemos siempre en nuestras instalaciones. ¿Ok? Gracias a todos, un abrazo. Veo gente conocida, amigos por ahí, que se cuiden bastante y nada, quédense en casa lo máximo posible, no salgan si no tengan que salir y sigan estudiando más sobre este tema que es muy interesante. Chao, chao, y un abrazo a todos. Cuídense bastante. Bueno, agradecemos al doctor Gianmarco Rojas por su excelente presentación y exposición en la ronda de preguntas, así como aceptar la grabación de su presentación, la cual usaremos con fines educativos en el canal de YouTube que tiene el TAC. En reconocimiento a su exposición, le estaremos enviando una constancia en nombre de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en estos próximos días. Queremos agradecer también a todos nuestros asistentes al primer seminario organizado por el TAC. Junto con CERCEU, esperamos que hayan podido disfrutar del tema y que nos puedan acompañar en las próximas charlas y que estos puedan ser de su agrado. Bueno, antes de dar por finalizado el evento, invitamos a los que puedan activar sus cámaras por un momento para poder realizar una captura de pantalla grupal.